Ahora sí, internet, mostrar, pero siempre pierde de vista el rey. Ahí está. Vamos a reaccionar a creepypastas. Hoy empezamos con Super Mario 64, el Caballero Verde. Desde que tengo memoria mi hermano Ay, siempre fue mi mejor amigo, recuerdo que cuando éramos niños solíamos jugar videojuegos, fuimos niños solitarios, rara vez hacíamos amigos en la escuela, pero eso jamás nos importó, siempre nos tuvimos a los dos, y, sobre todo, a nuestras consolas de videojuegos, recuerdo que teníamos nuestra PlayStation 2, y nuestra Nintendo 64, nunca dejamos de jugar videojuegos aun cuando crecimos juntos, parecía que nunca íbamos a madurar. Éramos niños simplemente, naturalmente nuestras consolas no duraron, ya a una edad adulta, aunque aún contaba con mi PlayStation 2, mi Nintendo 64 se había perdido para siempre, así que usualmente emulaba los juegos de la Nintendo 64 en mi PS por allá del 2012, había pasado ¿qué pasó, tantas Noxy? veces A Mario ver. 64 tanto en la consola original como en PS, que pronto comencé a probar algunos hackroms que se encontraban en la red. Recuerdo pasar horas y horas descargando a Chromes en foros, en esa época no eran la gran cosa, la mayoría eran niveles creados por usuarios con ciertos errores de programación, aún así, seguían Nada, siendo ok. bastante divertidos para mí, después de todo, era mi videojuego favorito y también el de mi hermano. Me cuesta un poco contar lo siguiente, no porque no tenga el valor de hacerlo, nada de eso, simplemente es una fibra sensible, mi hermano Tony, del que les conté hace rato, había fallecido no hace mucho a la edad de 24 años, específicamente han pasado 6 meses desde su fallecimiento, como yo era Uy, el hermano mayor realmente fue algo que me afectó, siempre fuimos muy unidos aun cuando ya no vivíamos juntos y no nos veíamos todos los días, pero siempre todos los fines de semana nos reuníamos en mi casa, en mi habitación junto a mi PC, a jugar hackroms de Mario 64 o ver vídeos en YouTube de dicho juego, recuerdo cuando él aún después de ah, qué tantos años, bonito. seguía obsesionado con encontrar a Luigi, ya sé, era 2012 y para esa época ya estaba más que desmentido aquel rumor de que Luigi estaba en el juego y Él los es vídeos real. que ¿Qué pasó, rondaban en gorda? la red en aquella época eran más que obvio que eran falsos, más sin embargo él nunca perdió la esperanza y pronto se interesó Hackroms, me contaba cómo estaba aprendiendo mediante tutoriales en la web y foros cómo realizar sus propios niveles, personajes, modificaciones del juego y claro, yo no podría sentirme más orgulloso. Recordar a mi hermano de esta manera es algo muy importante para mí, puesto a lo que descubrí estas últimas horas, me han dejado pensando bastante acerca de todo esto, en especial por la manera en cómo este falleció. Llevaba 2 días sin contestar el teléfono, lo cual no era completamente raro en él, a veces se encerraba cuando tenía algún proyecto entre manos y el mundo exterior simplemente dejaba de existir. Pero algo no se Sí sentía bien, soy. una de esas corazonadas que no sabes explicar pero que el cuerpo reconoce antes que la mente. Fue Ya mi ni me madre acuerdo de quien esta llegó a su creepypasta. A ver, departamento con la copia de la llave que le había dado años atrás por el si acaso, comentario al una frase que ella respecto es... concepto interesante, pero ejecución torpe. Casi, casi tan bueno como Marisa Story. nunca pensó que fuera a cobrar ese significado. La puerta abrió sin problema, las cortinas estaban cerradas y la sala estaba oscura, pero al fondo del pasillo, por la puerta entreabierta de su cuarto, había luz. La luz azulada de un monitor encendido. Mi madre me llamó llorando pocos minutos después que ella lo vio, y yo llegué poco tiempo después también, lo encontré en el suelo junto a su silla, que había quedado volcada a un lado. Ok. Estaba de costado, con un brazo extendido y el otro doblado debajo del cuerpo en un ángulo que ninguna persona elegiría para dormir. Había un golpe en la sien, probablemente del escritorio al caer. Tenía los ojos entrecerrados, no del todo cerrados, solo lo suficiente para que la oscuridad del cuarto te hiciera dudar un segundo. El dictamen médico fue claro. Muerte por estado epiléptico. Un ataque que Ah, no se chale. detuvo solo, sin nadie cerca que pudiera ayudarlo. No había manera de haberlo previsto, Ah, me ya dijeron, me como si acordé. eso fuera a servir de algo. Después del funeral de mi hermano me quedé con sus cosas, olvidé decirles, pero a diferencia de mí, mi hermano no vivía en las mejores condiciones, tenía un pequeño departamento, no tenía muchas cosas, así que fue fácil para mí conservar todo lo que le perteneciera y guardarlo en mi casa, sus DVDs, VHS, algunos cuadros, objetos personales que él tenía y a lo que quiero llegar, su PC, la cual diré que probablemente era una de las cosas que más me interesaba revisar, ya que conociendo a mi hermano, tendría cosas
cosas de sumo valor ahí y así fue, adentro de su Pues, ¿qué PC tenía? contaba con fotografías y vídeos sobre él, sus viajes, fotos familiares que ni yo recordaba o que no sabía que aparecía, pero ahí estaban y eso era lo que quería ver, hasta que algo llamó mi atención. Una carpeta en su PC llamada El Caballero Verde, adentro Llamada de la carpeta matemáticas había y varios pesaba 20 archivos, y gigas. después de darles una revisada, intuí que debía ser una especie de hackron que estaba desarrollando mi hermano, pude notar eso debido a varios archivos de texto en donde este escribía las ideas que tenía para este hackron y la verdad, no voy a mentir, Ujú. me dieron ganas de llorar, fue como ver algo por lo que mi hermano me hablaría de manera muy emocionada y feliz, incluso sentí como si él estuviera mostrándome esto de alguna manera, no pude evitarlo, sencillamente no pude evitarlo. Abrí el juego, escuché la clásica línea de voz de Mario cuando uno inicia, una línea de voz que retumbó en mi mente y no pude A ver. evitar recordar todas esas tardes, la infancia que pasé con él jugando este juego, me sentí como que en cualquier momento podría empezar a llorar, pero en vez de eso, Pues decidí no, pues iniciar ni una me nueva partida. respondió. Como Chale, en la esperemos que versión esté original, este bien, iniciaba con Chamoy. Mario saliendo de la tubería, sin embargo, el Ujú. castillo de Ah, Peach no cabrón, ¿qué estaba, pedo con esta había cosa? sido reemplazado por una casa, era la casa de nuestra infancia, sí, así es, pude reconocerla aun cuando el modelado no era del todo bueno, Ah, pero era bueno, ella, puedes era la decir. casa, aunque a diferencia de vecindario donde vivíamos, era el mapa del patio del castillo de Peach, solo que a diferencia de su castillo estaba nuestra casa. En verdad para mí esto era increíble, Si de no, inmediato pues empecé a teorizar que tal tengo a vez este alguien más hackron que me lo posiblemente mi puede hermano lo hacer. estaba desarrollando para Un mí, poco de tal empatía, vez, Chamoy. no lo sé, pero de algún modo me alegraba haber descubierto esto, después de mirar el modelo de la casa me decidí por entrar, ya en los interiores, no tenía mucho que ver con nuestra casa, parecía como una versión modificada Ahora de la esto. primera planta del castillo, solo que esta vez contaba con solo 3 puertas, me acerqué a la primera puerta, la que Timofey estaba en el está centro, solo indispuesta. para ser Sí. recibido con un mensaje seco, una pantalla de texto que Ah, decía eso me recuerda que esta simplemente, semana no puedes. sí pensaba Raro, me el quedé fin un de semana momento sí pensando y preguntarle cómo iban supuse las que aún cosas. esta cosa se había quedado en desarrollo, Pues, así ¿por que qué no se podía desapareció? entrar ahí, intenté entrar por la puerta derecha, y lo conseguí, adentro había un cuadro como los del juego, sin embargo había algo que me hizo como mínimo levantar una ceja, no porque Lo fuera último algo que malo, quiero es que solo Álvaro sufra extraño, el la cuadro maldición que parecía sufre la tener una gente que trabaja fotografía para mí. pixelada de nuestra O me antigua hace escuela de la cosas. preparatoria, sin pensarlo mucho entré al cuadro y el nivel cargo, sin siquiera dejarme seleccionar una estrella. Mario apareció de pie en el centro de un pasillo largo, como si el punto de inicio hubiera sido colocado ahí sin mucho cuidado, lo cual tenía No, todo el no sentido sé, del ya mundo, no ha viniendo comentado de un nada. hackrom en desarrollo. Las Ajá. paredes eran la textura grisácea de las piedras del castillo de No Peach, respondió la otra reutilizada vez. para Si no, simular luego loseta lo escolar. contactamos. No Nomás no. convencía del todo, pero la intención se entendía. El techo era una Él textura realmente de no sé cielo en qué se abierto tomada ocupa. de tal monta incongruente con el espacio cerrado, demasiado luminosa para un pasillo interior. Era el tipo de Entre sus error que juegos y cometía dibujos. Sí, alguien sí, que sí. todavía Sí, estaba así es Álvaro. aprendiendo a asignar texturas por superficie, y eso me hizo sonreír un poco. Los pasillos tenían una geometría funcional pero tosca, esquinas en ángulo recto perfecto, sin detalle en relieve, con rectángulos de colisión pintados de café oscuro para simular puertas de madera que nunca se abrían. Algunos marcos estaban mal alineados y dejaban una franja negra en el borde, ese vacío característico de los hackroms donde la geometría no cierra del todo. Había figuras distribuidas por el pasillo usando el modelo base de los toads del castillo, con las texturas cambiadas de manera imperfecta. O Sus sea, caras ¿cómo? eran planas, sin expresión, y flotaban levemente sobre el suelo porque Tondi no había anclado bien la colisión vertical. Caminaban en rutas fijas, ida y vuelta, y cuando Mario se acercaba no reaccionaban, no había diálogo asignado, solo el sonido de interacción genérico que reproducía un fragmento de silencio de medio segundo. Me detuve un momento a observarlos. Eran torpes, obviamente incompletos, pero había algo en verlos caminar así, mecánicos y silenciosos por ese pasillo que intentaba ser una escuela, que me resultó difícil de definir en ese momento. La música era una versión del tema de As y más se cabe con el tempo ligeramente reducido. No lo suficiente para sonar deliberadamente manipulado, solo lo suficiente para que algo en el oído no lo sintiera del todo bien, como una canción familiar escuchada desde otra habitación. Seguí avanzando. No sé, Los no sé. enemigos eran No, sí golems, es así, Álvaro, nada tú muy tranquilo. difícil la verdad, para ser una escuela, no era algo sumamente sorprendente, pero no podía Si dejar no, de luego imaginar a lo Tondi haciendo contactamos esto, o sí. para mí, era básicamente una obra de arte, y, sobre todo, para mí venía con una carga nostálgica. Fue entonces cuando noté el contador de estrellas.
marcaba 0, y por más que exploré cada rincón del pasillo, no había ninguna estrella que recolectar. El luz funcionaba normal en todo lo demás. Simplemente no había nada que encontrar, o al menos eso era lo que el juego quería que creyera. Al fondo de un pasillo secundario había una puerta con textura, pero sin colisión asignada. Mario la atravesó sin que se abriera, como si caminara a través de una pintura. Del otro lado había una sala pequeña, vacía, iluminada por una fuente de luz azul verdoso que no correspondía a ninguna lámpara, a ningún objeto visible. Solo la luz, y el suelo de esa Ah, sala cabrón. tenía una textura que no reconocí del juego Es original, pobre, es oscura, verde con un menta. patrón que a la resolución de la Nintendo 64 podría haber sido cualquier cosa, pero cuando incliné la cámara hacia abajo para verla de cerca, me pareció césped. Césped oscuro y mojado. Salí de esa sala y volví al pasillo principal sin quedarme a pensarlo demasiado. Al final del pasillo había una figura que no se movía. Estaba de espaldas, como los demás modelos de Toad, pero su textura era diferente, más oscura, con un tono verdoso que no correspondía a ningún asset original del juego. Me acerqué. La cámara tuvo dificultades para posicionarse porque el espacio era demasiado estrecho, y hubo un momento en que el encuadre se alejó solo de Mario, reduciéndolo a una figura pequeña en el centro del pasillo con ese cielo abierto e incongruente encima. Duró un segundo. La cámara se corrigió sola. Cuando finalmente pude rodear al modelo y quedar frente a él, su cara era un rectángulo verde liso. La textura parecía error. Bueno, son No cosas había que nada pasan, ahí. Shamuy. A Aunque ver, viendo bien esperemos que el todo modelo salga bien. este era algo ¡Ih! diferente a los Cosa Toads, gorda. parecía una ¿Quieres ver? apariencia más femenina, no sabría cómo describirlo o siquiera cómo lo noté, simplemente a diferencia de todos los Toads este parecía ser una mujer. Cuando intenté interactuar con este, si tenía diálogos, el primer cuadro de diálogo fue una frase corta. ¿Ya encontraste lo que buscas? Oprimí el botón para saltar al siguiente diálogo. Dijiste que nadie lo sabría. Me quedé congelado frente a la pantalla más tiempo del que me gustaría admitir. Volví a leer la línea 2 Está veces, bien, 3 Chamoy. veces, como si el significado fuera a cambiar con cada lectura. Dijiste que nadie lo sabría. Intenté ¿Eh? convencerme de que era un diálogo placeholder, el tipo de texto provisional que uno escribe cuando todavía no ha decidido qué va a decir un personaje. No quería comerme la cabeza pensando que esto tenía algún significado. Seguí avanzando. El pasillo terminaba en una puerta diferente a las demás, esta sí tenía colisión, y cuando Mario la cruzó el nivel no cambió, solo se abrió a lo que parecía ser el patio exterior de la escuela. Era una versión tosca del patio trasero del castillo de Peach, con el mismo pasto verde brillante y el mismo cielo azul sin nubes, pero sin la fuente, sin los árboles, sin nada. Solo una explanada plana y vacía con una textura de pasto que se repetía hasta los bordes del mapa, donde la geometría simplemente se cortaba y empezaba el vacío afuera del nivel. En el centro exacto del patio había un árbol. No era una sede Mario 64. Mario Navidad No era 3. ningún modelo No que yo sé, capaz que reconociera sí. del juego original, ¡Ih, ni de gorda! ¿Qué ningún pasó, gorda? japlón que hubiera jugado No, antes. no me Era tires algo que esto. Tony había modelado él mismo, y se notaba. La ¿Ven? geometría era ¿Quieres ver? simple, casi torpe, el tronco un cilindro café sin mucha definición y las ramas simétricas de una manera que los Ya no le árboles echó reales ganas. nunca son. Pero Jijiji, estaba gatita. ahí, solo, en el centro de ese patio vacío, y algo en esa soledad lo hacía sentir deliberado de una manera que el resto del nivel no tenía. Me acerqué. Cuando Mario estuvo suficientemente cerca noté que el árbol tenía algo colgando de una rama. Un objeto pequeño, del tamaño de una moneda, que rotaba lentamente sobre sí mismo. La cámara hizo zoom automático y pude verlo. Era una mochila. Un modelo simple, de mochila escolar, con una textura de color verde. No había botón de interacción. Solo podía mirarla. Estuve un momento quieto, con Mario parado debajo del árbol, cuando el NPC apareció. Ah, No lo vi cabrón. llegar, simplemente estaba ahí cuando giré la cámara, de pie al borde del patio, mirando hacia el árbol. Un No screamer de hacia setenta y Mario. cuatro. Hacia el árbol. Me acerqué a interactuar y el cuadro de diálogo se abrió solo, antes de que presionara nada. La dejó ahí y se fue. Siguiente cuadro. Ah, Lo que me cabrón. dijiste me rompió por dentro. Siguiente cuadro. Me dijiste que solo querías hablar debajo del árbol. Me El siento juego cerró el horrible. diálogo, la pantalla hizo un fade out lento y deliberado, y volví al castillo. La música del menú sonaba normal. Todo sonaba normal. Me quedé mirando la pantalla mientras Mario se quedaba ahí parado en el centro del castillo mirando las tres puertas, y yo estaba congelado. Me puse a pensar en todo esto. ¿Qué carajos había pasado?
Por mi mente pasaron tantas y tantas teorías, pero ninguna para mí tenía sentido del todo. Por un lado, pensé que tal vez este hackron no era más que una recreación de escenarios que mi hermano les guardaba cariño, como nuestra escuela, o nuestra casa, pero no podía dejar de pensar en ese NPC, tal vez se trata de algún NPC sin terminar que representaría a alguna amiga de la que yo jamás estuve enterado. No tenía ni idea, pero entre más lo repetía en mi cabeza más tenía sentido. Después de todo, esta cosa no estaba terminada. O al menos eso parecía. Volví a mover a Mario, me acerqué a la puerta del centro. No puedes. Otra vez, así Y que eres esta vez puto y entré no por la puedes. puerta izquierda, donde estaba una habitación que contenía, igual que la puerta derecha, un cuadro con otra imagen pixeleada, pero este se trataba de un puente. Reconocí ese puente de inmediato, era el puente sobre el río, el que quedaba a unas cuadras de donde vivíamos cuando éramos niños. Habíamos cruzado ese puente cientos de veces en bicicleta, siempre íbamos ahí al salir de la escuela. Lo reconocí incluso con la resolución de grano grueso de ¡Ah, una me Nintendo asusté! 64, incluso con las texturas mal aplicadas y el modelo sin terminar. Era él. Entré al cuadro sin seleccionar estrella, igual Hola, que la vez Tenea. anterior. El nivel cargó lento. Más lento que el anterior. Mario apareció sobre el puente, en el centro exacto, mirando hacia el río. La estructura estaba modelada con vigas de acero repetidas, el mismo bloque geométrico copiado una y otra vez a lo largo del Según tramo, yo les café bajo el oscuro casi volumen. negro, con esa transparencia rota que tienen los objetos cuando la iluminación del engine no los termina de procesar. Debajo, el agua era una textura Pero lo plana de tendré color gris presente. verdoso que no se movía. No era el agua animada del juego original. Era solo un plano quieto, como una fotografía de agua, como el recuerdo de agua más que el ¿Qué tal agua el día, misma. El Tenea? cielo era diferente al del nivel anterior. Ajá. No era azul. Era ese tono entre naranja y gris de cuando el sol ya no está, pero todavía no es de noche, el momento en que la luz no viene de ningún lado en particular Hola. y las sombras pierden dirección. Tony lo había recreado con dos texturas superpuestas que no encajaban del todo en los bordes, y esa costura visible en el horizonte, ese error, era lo que más me perturbó, porque aún así lo reconocí. Era la hora en que siempre volvíamos a Es casa. fiel. No había enemigos. No había NPCs. No había nada que hacer excepto caminar. Caminé hasta el Es otro fiel. extremo del puente. A ver, El mapa ajá. terminaba ahí, en un borde abrupto donde la geometría se Ah, cortaba y empezaba el Atenea. negro del vacío. Tú No muy mal. había otra orilla ya. Solo el puente, el río quieto debajo, y ese cielo que no era de día ni de noche. Me devolví. Bajé la Ujú, cámara hacia el agua. ujú. Había algo ahí. A primera vista parecía una falla de textura, el tipo de artefacto visual que aparece cuando dos polígonos se intersectan mal. Pero cuando moví la cámara para verlo desde otro ángulo, tomó forma. Era un modelo. Pequeño, sumergido, apenas No visible puedo bajo al la infierno. superficie plana de ese río que no se movía. No pude ¿Eso fue doble sentido, identificarlo con Atenea? claridad. La resolución no daba para más. Solo supe que estaba ahí, quieto en el fondo, y que Tony lo había puesto ahí a propósito. No había manera de bajar hasta él, al menos eso pensé, sin recibir daño por altura, pero mientras más movía la cámara del juego intentando ver a dónde carajos poder ir, ya que solo era este maldito puente, empecé a desesperarme y salte, Mario cayó hasta abajo y se escuchó ese golpe por caída y O sea, perdí un ¿cómo? poco de mi vida, como lo había intuido, el agua en este mapa era un objeto sólido, por primera vez este acrooma había hecho que perdiera algo de vida, pero pude apreciar de mejor manera que era eso que estaba en el agua. Y en el momento que lo vi, sentí incomodidad, pero una incomodidad verdadera por primera vez al jugar este juego, por unos simples polígonos, porque lo que se encontraba debajo del agua era ese NPC de la escuela, estaba ahí, modelado, pero esta vez tenía rostro, uno femenino, tenía los ojos cerrados, podía verlo, estaba Ah, no ahí mames, atrapado necesito en el mucha agua, imaginación. intenté hacer ese movimiento donde Mario cae con fuerza al piso, como un pisotón por si tal vez podría liberarla, pero no, era imposible. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Por qué esta cosa es tan jodidamente críptica? Me repetía El constantemente y hermano entre ahogó más a lo alguien. pensaba menos entendía todo, di vueltas como tonto alrededor de la chica abajo del agua buscando algo, una pista, algo, hasta que la volví a ver. Abrió los ojos, debajo del agua. Y esto es lo más sorprendente que he visto que este Hakrom haga. Y un cuadro de diálogo apareció. ¿Dónde está? Siguiente cuadro. ¿Dónde está el caballero verde? Me dejo aquí. Siguiente ¿El cuadro. caballero ¿Eres tú verde? caballero rojo? Ayúdame, por favor, yo Tranquilo, sigo gata, aquí. tranquilo. Caballero rojo. ¿Acaso se refiere a mí? Todo esto, todo esto me estaba jodiendo la cabeza, tantas malditas preguntas y no lograba entender del todo qué estaba pasando, y por qué mi hermano haría esto.
¿Cuál es el maldito objetivo? Quería encontrarle significado a esto, mi único motivo era la razón por la que estaba haciendo esto, porque lo había hecho mi hermano, porque esto era lo único que me había dejado, lo único, me repetía en mi cabeza sin cesar una y otra vez, que era un regalo para Sin nosotros, César, que, vayan si él sin hubiera César. estado vivo, lo habría terminado, que todo tendría sentido y que ese maldito NPC no me estaría comiendo la cabeza. Cerré el juego. No de golpe, no con urgencia, simplemente cerré la ventana con calma y me quedé mirando el escritorio de la PC de Tony unos segundos. Había algo en ese nivel del puente que no quería seguir procesando solo, no esa noche. Pasaron 20 minutos, fui por un vaso de agua, un sándwich, descansé y volví a abrir el juego. Volví al castillo, raro, usualmente Ay, cuando cabrón. inicias de nuevo apareces afuera del castillo de PH en este caso, nuestra casa, pero estaba adentro y eso no era lo más raro. Lo más raro y lo que me hizo querer cerrar este hackroom y olvidarlo para siempre es que ya no estaban las dos otras puertas, no estaban los dos anteriores niveles, estaba solo la puerta del centro. Me acerqué, y esta vez, se abrió. Una sola habitación, adentro era la habitación del nivel en donde te enfrentas a Bowser por primera vez, ese pasillo largo con la foto de Peach que gradualmente se va volviendo en Bowser y caes por un agujero y te lleva al nivel. No había foto de Peach. Era la foto de una niña, con la misma calidad que las fotos anteriores, una niña que jamás había visto en toda mi vida y se veía antigua, me acerqué lentamente esperando a que cualquier momento el piso Posiblemente se emo. iba a abrir e iba a caer al nivel, pero eso jamás pasó, ni tampoco la foto de la niña cambió, me acerqué y entré a la pintura. Oscuro. Una pantalla oscura, el nivel estaba tardando en cargar y yo estaba asustado. Hasta que un mensaje en la pantalla apareció, solo uno. Yo lo hice, yo soy el Caballero Verde. Y el nivel cargó. Era un patio de noche, el cielo estaba cubierto de A estrellas la que se mierda. veían demasiado bien, parecía que la textura del cielo no era de Mario 64, sino que parecía ser una fotografía de internet, el espacio era un reducido espacio, un prado de pasto gris que parecía interminable y en el centro estaba él, El por primera espacio era vez, lo vi. reducido Era el espacio. Caballero Verde. Era un caballero medieval. Literal, sin ambigüedad, armadura completa, casco con visera, capa. Pero Pensé que era modelado una en alegoría a Luigi. N64 por alguien que todavía estaba aprendiendo, la armadura era una serie de cajas. No había manera más honesta de describirlo. Bloques rectangulares apilados para simular peto, hombreras, brazales, rodilleras. Sin curvas, sin detalle, con aristas perfectamente rectas que ninguna armadura real tiene. Mario 64 no estaba hecho para esto y Tony lo sabía, y lo había hecho igual. La capa era una sola superficie plana, un rectángulo que colgaba de los hombros sin física, sin movimiento. Cuando el personaje giraba, la capa giraba con él como si fuera parte rígida del modelo, porque lo era. Era verde. No el verde brillante del pasto del castillo de PH, ni el verde apagado de los NPCs anteriores, era un verde que no correspondía a ninguna textura que yo hubiera visto en el juego. Saturado, casi fosforescente. El casco cubría todo. No había cara. La visera era un rectángulo negro completamente liso, sin rejilla, sin detalle, sin nada Medianamente adentro. fiel, pero Solo negro. Era más sí alto. que no. Más alto que cualquier NPC del juego original. No hubo cuenta regresiva. No hubo música de jefe. No hubo nada que me avisara que esto era un combate, simplemente en algún momento dejó de ser exploración y se convirtió en otra cosa, y yo tardé Pero el demasiado en cabrón darme tenía cuenta. ataques. El caballero verde estaba de pie en el centro del prado con el brazo extendido hacia el cielo, hacia esas estrellas que no pertenecían al juego, y yo moví a Mario hacia él por inercia, por la misma lógica de cualquier videojuego, donde si hay un personaje en el centro de un nivel es porque tienes que Es interactuar con porque él. tienes que partirle Salté su encima. madre. Ah, no. El ataque no registró. Mario rebotó hacia atrás como si hubiera saltado contra una pared, y el sonido que produjo el impacto no era ninguno de los sonidos del juego. El caballero bajó el brazo. Giró hacia Mario despacio, con esa animación de fotograma clave tosca que hacía que el movimiento se sintiera mecánico, interrumpido, como una aguja saltando en un disco. Y empezó a caminar. Corrí. La lógica era simple. Era más grande que Mario, sus piernas eran más largas, pero el motor del juego le había asignado una velocidad fija y esa velocidad era menor que la de Mario en carrera. Podía mantener distancia. El problema era el nivel, ese prado gris que parecía interminable pero no lo era, tenía bordes, colisión invisible en los cuatro lados, y Ah, las cada vez paredes que Mario los invisibles. tocaba la cámara hacía un glitch de medio segundo que me desorientaba y perdía la noción de dónde estaba el caballero. Intenté atacar de frente 3 veces. Las 3 Mario rebotó.
El sonido húmedo, 3 veces. La cuarta vez lo intenté por detrás, en el Húmedo momento sonido. exacto en que el caballero giraba hacia donde yo había estado medio segundos antes, en esa fracción donde todavía no había terminado de orientarse, y el golpe registró. El juego lo confirmó con un sonido que tampoco era del juego original. No el sonido de daño estándar de los enemigos de Mario 64, algo diferente, más agudo, más corto, como cristal. Y las estrellas empezaron a apagarse. No todas a la vez. De una en una, sin orden, como si alguien estuviera apagando luces en un edificio visto desde afuera. Seguí corriendo. El caballero no aceleró, no cambió de comportamiento, solo siguió caminando hacia donde Mario estaba con esa constancia que era peor que cualquier velocidad, porque no importaba cuánto corrieras, él seguía ahí, siguiendo, sin agitarse, sin detenerse, como algo que sabe que tiene tiempo. Me alcanzó una vez. No Como hubo Jason. animación de ataque. Solo contacto, y Mario perdió una vida entera. El contador bajó de golpe y el nivel no reinició. Mario reapareció en el mismo punto del prado, frente al mismo caballero con el brazo levantado de nuevo hacia el cielo, que ahora tenía la mitad de las estrellas. Me quedé paralizado unos segundos frente a la pantalla, procesando lo que acababa de pasar. Una vida entera. Sin golpe, sin animación. Solo por haber dejado que se acercara. No lo dejé acercarse de nuevo. Aprendí el ciclo. Esperar a que bajara el brazo, rodear por la izquierda mientras giraba, golpear en la transición antes de que terminara de orientarse, correr. No era difícil técnicamente, la ventana era pequeña pero consistente, el problema era el nivel y los bordes y la cámara que en los momentos peores decidía reposicionarse sola y me dejaba ciego medio segundo, La y en esos cámara. medios segundos el El caballero avanzaba y 64. el espacio se reducía y yo sentía algo que no debería sentirse jugando un Hackrom incompleto hecho por mi hermano muerto. Segundo golpe. La música se cortó. No hizo fade out, no se apagó gradualmente, se cortó en seco como si alguien hubiera desconectado el cable, y lo que quedó fue silencio excepto Scop. que no era silencio, era el sonido de fondo, ese zumbido electrónico constante que siempre estuvo ahí debajo de la música y que nunca escuchas porque nunca hay silencio en Mario 64, y sobre ese zumbido, los pasos del caballero verde sobre el pasto. Pasto real, mojado, de noche, y los había metido al juego, y en el silencio del nivel eran lo ¿Cómo único que se sabes un escuchaba sonido de además del noche? zumbido del engine y mi propia respiración que en algún No me momento suena, había empezado a ser perdón. audible en el cuarto. No aparté la Choco. vista de la pantalla. Tercer golpe. El caballero se detuvo. El brazo bajó solo, sin que yo lo hubiera tocado, y se quedó quieto en el centro del prado. Las últimas estrellas se apagaron una por una hasta que el cielo quedó negro, completamente negro, sin horizonte, sin nada, solo oscuridad encima del prado gris, y él parado en el centro con la capa verde rígida y la visera cerrada. Y entonces la visera se abrió. No hubo animación. Un frame estaba cerrada y el siguiente estaba abierta, y adentro del casco no había cara, había la fotografía, la misma que había visto en la PS de Tony, pixelada y antigua con esos ojos que miraban hacia algún lado que no era la cámara. Era el ¿Qué, rostro de Tony. qué Y el chingados? juego cerró. ¿Lo derroté? Eso creo. Pero ese final no había saciado mis preguntas, quería saber qué es lo que había jugado. No dormí esa noche, ¿Pero qué pedo apagué con la la PS niña? de Tony y me fui a la cama, ahí en la cama, miro el techo de mi habitación, obviamente pensando en lo que acababa de jugar, pensando en su significado, pensando. No podía irme a dormir, así, eran las 3 de la mañana cuando volví a encender la PC de Tony, pero esta vez, revisé con mucho más cuidado esa carpeta donde se encontraba el ROM, entré buscando logré acceder con la fotografía de la niña, la que se encontraba en la pintura, en alta Sí, sí. resolución, y con algunas herramientas logré llegar a una nota periodística que usaba esa fotografía de esa niña. ¿Sobre qué? Como homicidio, la identidad de la mujer de la menor fue confirmada por sus padres. La tarde del lunes, una niña aproximadamente de 11 años fue encontrada sin vida pasado el domingo por la mañana por un grupo de trabajadores municipales que realizaron labores de mantenimiento en las pilastras del puente vehicular ubicada dentro de sobre el cauce seco del río de la colina Esperanza. El cuerpo se encuentra parcialmente oculto bajo el
bajo el tramo norte de la estructura, en una zona de difícil acceso desde las vías públicas, lo que, según las autoridades, explican por qué no fue localizada con anterioridad. La menor fue identificada como de 11 años, residente de la pero colocada como desaparecida el jueves 8 de octubre por su madre, la señora Graciela, según el reporte de desapariciones levantado por el. En ese momento, Valentina no regresó a su domicilio tras salir a la escuela esa mañana. Compañeros de clase declararon haberla visto salir del plantel al terminar el turno matutino, pero nadie supo dar razón de su paradero después de ese momento. El dictamen preliminar del médico forense señala muerte por asfixia. No se encontraron señales de que la menor hubiera caído accidentalmente. El cuerpo presenta evidencia de que había permanecido del lugar 3 o 4 de 3 y 5 días, lo cual es consistente con la fecha de desaparición. La investigación fue turnada de inmediato a la unidad de delitos graves. Vecinos de la localidad consultan por este diario, describieron a Valentina como una niña tranquila y aplicada por la que no daban problemas. Lo mandé en Discord, si no te suena, si está raro. ¿Puedes? Cerré la PS de Tony. Guardé todo en su carpeta. Y recordé cuántas veces pasamos por ese puente y lo vi sonreír mirando el río, el por qué nunca me lo dijo. Todavía no tengo respuesta. Pero a veces, cuando cruzo ese puente, miro hacia abajo. Y me pregunto si realmente conocía a mi hermano, o bueno, si realmente llegué a conocer al Caballero Verde. Me generaron dudas de esa parte, aunque pues a punta de nada más entender, de entender sobre entre líneas. Creo que, creo que sí me suena la imagen, de Petscop. Creo que ya. Creo que sí, ahí ya me suena. Creo que sí lo he visto a alguien jugarlo, supuestamente. Está bien no está bien ejecutado. Sí, como que tuvo unos huecos o queda libre de interpretación. A ver, ahora, que esta está buena. Dice, narrando creepypastas, Marisa Story. Gorda. No me digan gorda. Na, 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 na. Che gata gorda. Cuando asistía a la universidad, mi compañero de cuarto Taylor y yo éramos casi inseparables. Compartimos gustos similares en casi todo, lo cual supongo que es la razón por la cual la vida en el dormitorio de la universidad transcurrió sin problemas. Taylor y yo éramos fanáticos voraces de Nintendo, pasando todo nuestro tiempo libre con su Super Nintendo, jugando a los títulos de Donkey Kong Country y Super Mario. Bueno, la vida continuó para los dos. Él pasó al diseño de videojuegos con un desarrollador estadounidense relativamente discreto, y yo pasé a escritor. Recientemente, me llegó una triste noticia. Taylor se había suicidado por una sobredosis de pastillas. Me sorprendió pensar que el hombre alegre y excéntrico que una vez conocí podría haber dado ese giro, pero pueden pasar muchas cosas en la mejor mitad de 2 décadas. No habíamos hablado en años, y una parte de mí deseaba haber seguido en contacto, tal vez podría haberlo ayudado. En cualquier caso, Taylor carecía de muchos parientes cercanos además de su hermana y sus padres, ambos increíblemente viejos y débiles. Me llevé bien con su hermana casi desde que conocí a Taylor, y ella me había pedido ayuda para sacar sus cosas de la casa. La acompañé, tratando de hacer lo correcto y ayudarla, y en una tarde nublada de septiembre, llegué a su casa.
La casa parecía casi demasiado grande para un solo hombre, lo cual era desconcertante ya que su hermana no sabía que nadie más se hospedaba con él, y Taylor siempre parecía preferir moradas urbanas y acogedoras a esta casa tranquila en los suburbios exteriores. En el Ok. interior, las muchas habitaciones de la casa estaban en mal estado, las superficies cubiertas con una capa uniforme de polvo. Parecía como si no se hubieran utilizado habitaciones, excepto por un pequeño estudio repleto de computadoras y archivadores, su cocina y una sala de estar que había convertido al azar en un dormitorio. Me pareció curioso que pareciera evitar viajar hasta el segundo piso por completo, una suposición respaldada por el mismo polvo continuo en las escaleras. Empacar fue pan comido con el pequeño desorden que Taylor tenía tirado. Sorprendentemente, encontré una pequeña caja escondida en la esquina de su sala de estar que contenía ese viejo tesoro de títulos de SNES que habíamos jugado. Por desgracia, cualquier parte de la nostalgia que podría haber SNES, tenido el se Super agrió al Nintendo. darme cuenta de que Taylor se había ido, que este recuerdo sagrado que tenía se volvió triste e incompleto por su final prematuro. Una vez más me perseguía la pura confusión de por qué haría esto, no decírselo a nadie ni buscar ayuda. Me asusté otra Superé la vez. tristeza y la ira, Pero fue porque no me obligándome lo a cerrar esperaba. las solapas de cartón de Estoy la prestando caja mucha y llevarlas atención. al remolque que habíamos enganchado a la camioneta de su hermana. Su hermana, ante los juegos, simplemente insistió en que me los llevara. Nadie más tenía ningún uso para las cosas, y ella sentía que, de todas las personas que Lo Taylor conocía, recorté. él hubiera querido que yo las El mensaje tuviera. que pasaste Me dio era los otro juegos güey de SNES, hablando. así como una segunda caja de juegos para PC. Los acepté a regañadientes. El dejar No el tenía la solo el intención de dame jugar con bolillo. ellos por miedo a tener un colapso una vez que me golpeara la peor parte de su muerte, pero Como era que lo menos me que sonaba podía muy hacer, corto. supongo. Al llevar las cajas a casa, suspiré exhausto y lo puse junto a mi relativamente escasa colección de juegos de Wii. Mi preocupación por escribir me hizo cada vez menos un jugador ferviente, por lo que casi todos mis títulos eran juegos casuales o Adelante todo juegos el para audio así niños. como que... Para mis espera. sobrinos durante sus visitas. Durante días apenas habían pasado por mi mente mientras realizaba mi trabajo, pero una noche en particular, mi curiosidad simplemente despertó al pensar en lo que había en la otra caja de juegos. Al abrirlo, vi juegos como Roller Coaster Tycoon y los antiguos Quake Games mezclándose con juegos como Crisis y Bioshock. Y más me Pensé gustó que la todos parte se de... veían Pero no le di bastante bien, aunque importancia. muchos habrían sido simplemente demasiado exigentes para mi computadora. Fue entonces cuando lo vi. Una pequeña memoria USB azul metida en la esquina de la caja, como si hubiera caído entre las grietas de las cajas de los otros juegos y excavado en este pequeño nicho. Supuse que era para cualquier juego para el que no tuviera almacenamiento físico, dada toda la memoria dedicada a su trabajo de desarrollo de juegos. Mi curiosidad me llevó aún más lejos, me atreví a conectar la memoria USB a mi computadora. En él había simplemente un emulador de Super Nintendo y un archivo llamado Marisa Story. Debe Ajá. haber sido algún juego del que no pudo encontrar una copia física, tal vez un juego raro o algo que no se lanzó en los Estados Unidos. Inicié el juego después de dedicar tiempo a mover los archivos a mi computadora para que pudieran ejecutarse correctamente. Con lo que me recibieron fue con la apertura de Ah, Yoshi's Yoshi Island. Island. Esto me Mi juego dejó perplejo, favorito. porque podría jurar que ya vi una copia Sí, del yo era un juego en la niño. caja de los títulos de SNES. Algún día fui niño, Presionando, me entiéndeme. ajusté a la configuración desconocida del teclado WASD, de ninguna manera soy un jugador de PC. Y seleccioné uno de los 3 archivos nuevos. El juego comenzó con la típica pantalla de selección de nivel, prescindiendo por completo del nivel introductorio. Seleccioné la primera etapa y comencé. El juego parecía sin cambios, excepto por el hecho de que cada pozo sin fondo estaba cubierto con bloques que no podía romper, por lo que solo podía morir por el contacto con un enemigo y perder a Baby Mario por mucho tiempo. También me di cuenta de que estaba en mi última vida, así que me sentí obligado a no permitir que Baby Mario se desviara demasiado. Al tragarme a un enemigo, descubrí que no podía poner huevos con ellos, así que tuve que arreglármelas con escupir enemigos a los obstáculos en lugar de lanzar huevos mientras seguía jugando. También noté que la combinación de colores era extrañamente más pastel y descolorida, y entre niveles mi Yoshi nunca cambió de color, sino que se mantuvo en el mismo color verde pistacho. Progresé sorprendentemente fácil a través de los siguientes niveles. Recuerdo haber jugado fragmentos de Yoshi's Island cuando era más joven, y aunque lo recuerdo muy poco, me di cuenta de que las cosas no estaban bien.
Los enemigos parecían lentos, raros e inofensivos, algunos, como los chomps, estaban ausentes por completo, y los pocos a los que me enfrenté apenas me causaron ningún problema. Pinche El TikTok, ya grito de entendí Mario lo que cuando me me hizo. golpeó sonó aún más estridente y chirriante de lo normal, superpuesto con un zumbido computarizado áspero, como si estuviera dañando mis parlantes para reproducirlos. El esquema de colores del juego también oscilaba entre sus suaves tonos pastel y un tono naranja intenso a un ritmo que recordaba a los latidos de un corazón. No podía identificarlo, pero recibir un golpe me hizo sentir excepcionalmente ansioso. De una forma u otra, presioné hasta el nivel final antes del fuerte de Burt el tímido, y me encontré con otro Yoshi. Esta vez, el otro Yoshi, uno de color magenta extraño, tenía a Mario y corrió un poco por delante de mí, siguiendo lo que parecía un camino preestablecido hasta el final del escenario. Si bien evitó a la mayoría de los enemigos saltando o tragándolos barra escupiéndolos como yo lo había hecho, parecía que este otro Yoshi también carecía de huevos, ocasionalmente la golpeaban, provocando la misma cobarde. secuencia horrible. Tanto yo como este otro Yoshi perseguíamos al bebé, pero él siempre viajaba hacia el otro Yoshi cuando lo recuperaban. Después de completar lo que parecía una misión de escolta después de un tiempo increíblemente largo, comencé en Burt's Fort. Si bien el título del nivel apareció normalmente, me sorprendió lo que siguió. Los colores habían pasado de su paleta muy pálida, a una más oscura. Casi se parecía al color del juego normal, pero todo era más oscuro, como si estuviera en la sombra. El escenario estaba compuesto por rocas azules que se derrumbaban, y el fondo era un cielo tormentoso. Todavía no tenía a Baby Mario conmigo, pero el otro Yoshi no estaba a la vista. El tema normal de la fortaleza continuaba, pero parecía tener una extraña sensación de urgencia, como si algo estuviera mal. El tempo había aumentado casi para coincidir con el mismo ritmo que los pulsos naranjas cuando Mario estaba en su burbuja. Presioné a mi Yoshi para que corriera lo más rápido posible. Finalmente llegué al final de la etapa. Al final, estaba el magenta Yoshi y Baby Mario. Kamek voló por encima y pronunció su perorata habitual. Sin embargo, el texto era: Llegaste demasiado tarde. Todo esto es tu culpa. Kamek voló de un lado a otro de la pantalla, pero esta vez no dejó caer ninguna partícula de magia, simplemente salió volando. El juego estaba reproduciendo el mismo jingle musical que cuando convierte a un enemigo en el jefe de la fortaleza, pero no había ningún jefe, solo la pantalla temblaba. Fue entonces cuando me di cuenta de que la roca en la que estaban Magenta Yoshi y el bebé se estaba cayendo. Todavía estaba inmóvil para la escena. No tuve más remedio que mirar mientras caían en picado de la pantalla. Escuché los llantos de Baby Mario, todavía monótonos y horribles, pero gradualmente se callaron a medida que la pantalla se oscurecía. Volví a la pantalla de selección de nivel, pero la música se había detenido y todos los niveles que había superado estaban bloqueados, como si no hubiera llegado a ellos todavía. Jugué el único nivel que pude y entré en el extraño segundo acto del nivel. Todos los colores estaban apagados casi hasta la escala de grises, y el sonido parecía distante y apagado. Mi Yoshi ahora era gris. Su sprite fue editado, su rostro se veía tenso y cansado, su cabeza más baja de lo normal, todo su cuerpo hundido como si llevara una carga inmensa. Baby Mario estaba una vez más boca arriba, pero detalles como sus ojos fueron grabados, dejando lo que parecía una cosa inanimada con forma de bebé. Yoshi se movió más lento ahora, y los enemigos volvieron a su dificultad habitual. Sin embargo, cuando Yoshi fue golpeado, el bebé no subió en una burbuja, sino que simplemente cayó sin fuerzas al suelo. No hubo llanto, ni medidor de estrellas, nada. Podías recoger la cosa cuando quisieras, y simplemente reapareció en la espalda de Yoshi cuando la toqué. Noté que sin él, Yoshi se movía con normalidad, pero la pantalla ya no se desplazaba, lo que me obligó a volver a levantarla. Después de atravesar algunos niveles de esta morbosa versión del juego, llegué al castillo. El título del castillo estaba completamente en blanco ahora, pero el nivel en sí se jugaba normalmente. Mi extraño bebé falso Mario una vez más evitó descender a pozos o charcos de lava, y finalmente llegué a la sala del jefe. Esta vez, la sala del jefe estaba totalmente vacía excepto por lo que parecía un bloque de huevo, sus manchas verdes reemplazadas por un lío de píxeles defectuosos. El fondo de la sala del jefe también contenía muchas anomalías, con píxeles dispersos. Kamel regresó, esta vez declarando: Ahora puedes lastimar al responsable. Es hora de enfrentar el castigo. Una vez más voló de un lado a otro sin emitir ninguna magia, y se fue. No hubo tema de jefe, solo el ruido apagado de Baby Mario llorando incesantemente.
A veces parecía desvanecerse entre casi inaudible y perturbadoramente claro, como si Mario debiera estar en la pantalla. Desafortunadamente, no había nada que hacer más que estimular el bloque de huevo para dispensar su contenido. Los huevos se veían extraños. No tenían manchas, y en lugar de tener forma de huevo, eran óvalos simples y uniformes de un color blanquecino. Cada vez más frustrado, y sin nada que hacer más que ver qué pasaría, comencé a tirar los huevos a las paredes. Rebotaron de un lado a otro varias veces, hasta que uno golpeó a Yoshi. Parpadeó abruptamente, y la pantalla se oscureció un poco. Hice esto unas cuantas veces más, hasta que la pantalla se volvió completamente negra. Yoshi entró en una animación de él girando y arrodillándose, y el juego se oscureció. Inmediatamente después, el juego se bloqueó y se negó a ejecutarse nuevamente a pesar de mis mejores esfuerzos. No pude evitar preguntarme qué significaba. ¿Por qué Taylor jugaría un juego tan horrible? Esto no podría haber sido lo que lo llevó al límite, ¿o sí? Regresé con su hermana tan pronto como pude y le pregunté si conocía a alguien que se llamara Marisa. Pareció distante y triste por un momento, antes de reflexionar. Marisa era la prometida de Taylor hace unos años. Estaban comprometidos para casarse, e incluso Marisa estaba embarazada de su hijo. Un día, Taylor y ella discutieron, y ella se fue. Hubo un accidente de tráfico poco después, y Marisa y su hijo fallecieron. Taylor nunca volvió a ser el mismo desde entonces. Empecé a darme cuenta de que la culpa era demasiado para él. Siguió trabajando y viviendo, pero ya no era el mismo. Su respuesta me había golpeado como un tren. Taylor diseñó el juego, por dentro y por fuera, como una mirada a su propia vida, su culpa y su muerte. Era una nota de suicidio a su manera retorcida. Taylor estaba enfocando toda su rabia y dolor en programar esa cosa terrible. El primer acto fue una secuencia onírica, un mundo perfecto de colores pastel y sencillez roto solo por el miedo a perder a su hijo. El fuerte fue la noche de la muerte de Marisa, y los últimos niveles fueron los años previos al suicidio de Taylor. Un largo y doloroso camino de privaciones y aislamiento. Le agradecí a la hermana por su tiempo y me disculpé por la intrusión. Ella dijo que estaba bien, y que estaba contenta de sacarlo de su pecho. Lamento no estar ahí para él, no ayudarlo. Ojalá lo hubiera sabido, me hubiera quedado cerca. Tal vez hubiera estado bien. Supongo que no tiene sentido quejarme de lo que no puedo cambiar. Si sigo aferrándome al pasado, podría devorarme lentamente como lo hizo con él. Todo lo que realmente puedo hacer es seguir adelante ahora. Espero que todos los que lean esto no duden en tomarse un tiempo para mantenerse conectados con viejos amigos, para que esto no vuelva a suceder. Ah, qué hijo puta, qué buen momento. Wow. Empieza y termina fuerte. Creo que lo vamos a dejar aquí. Voy a ver a quién hacerle raid. Esas dos. Justo es la hora. No, pinta que está Rimas. Es la primera que me salió. También está Vejito. También está Sandy. Seguimos con Sandy. Se pasó nuestra cola, ¿por qué no? Está con Veggie. Tienes razón. Vámonos con Vejito.
Viejito, dije, por tu pinche madre. Pues nos vemos mañana cuando descansen, planeamos qué hacemos o si no, pero ahí nos estamos viendo, ¿vale?